igual a, y le ponemos aquí cualquier cosa, por ejemplo 1, 2, 3, pues como no existe ninguno da lo mismo. Entonces aquí, aquí ¿qué me está diciendo? Cele asterisco from NAT de estudiante. ¿Qué pasó aquí? NAT de estudiante no es válido. ¿Cómo es que llama esto? No, eso no se puede llamar estudiantes. Se llama NAT. Es que aquí nos quedó estudiante. Qué belleza. Vamos a cambiarle este nombre a esto, que eso es muy barro que llame estudiante. Entonces vamos, aquí estamos empezando, lo podemos cambiar, pero si ya lleváramos para ahí 20 consultas, yo no lo cambio, lo dejo estudiante, ya me queda así, aquí porque estamos empezando, y le voy a poner aquí estudiante, y vamos también, como cambié eso, es preferible borrar esto y volverlo a crear que no arreglarlo. Eliminemos esto, y ahorita aquí en Explorador de Seguridad, aquí, ve, todavía quedó estudiante, ay pues madre, ¿cómo hacemos cuando refresca el eso? Vamos a cerrar el proyecto, creo que hay que cerrarlo, y volvámoslo a abrir. Aquí proyectos recientes, escuela de natación, ahora sí explorador de servidores, abramos la conexión y aquí ya, es así, NAT de estudiante, muy bien. Ahora, ya que se llama NAT de estudiante, vamos a decirle, ahora sí, ahí está. Entonces obviamente no me selecciona ninguno, pues yo necesito todo eso, con que yo le diga select 1, from estudiante where username. Yo que necesito saber si devuelve o no devuelve algo. Entonces vamos a hacer este cuerito. Este cuerito es el que nos va a decir si existe o no existe un estudiante. Entonces vamos a crear aquí un cuerito nuevo, agregar. Vamos a hacer aquí agregar consulta. Creemos nuevo procedimiento almacenado que nos va a devolver un solo valor y el procedimiento es este, pero le decimos donde el username sea igual al parámetro @username. Siguiente, ¿cómo llamamos a este procedimiento almacenado? Lo vamos a llamar NAT underline y le vamos a decir existe estudiante by username. Existe estudiante by username. Entonces le decimos siguiente, ¿cómo llamamos a la función? A la función cita la vamos a llamar así solita. Existe estudiante by username. Gracias, Ica. Siguiente, ¿cómo le vamos a decir aquí? Finalizar. Para poder usar esto, tenemos que copiar este adapter y vamos a crear aquí en la clase cat, vamos a agregar un nuevo elemento, vamos a agregar una clase y la clase esta se va a llamar la clase cat estudiante. Y esta clase cat de estudiante, ahí la tenemos, condiciones de esta clase, tiene que ser pública. Y antes de avanzar, esta clase cat de estudiante es muy parecida, tiene todo esto igualito, entonces voy a copiarme esto aquí, lo voy a pegar acá, a diferencia que ya no es un aspirante tabla adapter, sino que esto es un estudiante tabla adapter. Listo. Y aquí le decimos que nos devuelvas el mensaje de aspirante. Ahora sí, vamos a crear el primer método. El primer método es un método público que es estático, que va a devolver un booleano. ¡Sí! Gracias. Y este método booleano, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que nos retorne del adapter lo que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que lo llamamos? Existe estudiante by username y le pasamos como parámetro el username. Entonces, si esto es diferente de null, ¿qué significa? Si esto es diferente de null, entonces significa, entonces le decimos, si es diferente de null es porque sí existe. Entonces devuelve. Si eso es diferente de null, devuelve diferente de null. 1 es diferente de null, entonces verdadero, devuelve verdadero. Null diferente de null, falso, devuelve falso. Así nos queda bien. Entonces este método lo vamos a llamar existe estudiante by username y le pasamos como parámetro el username. Tarán. Y este método se llama existe estudiante y le pasamos el username, que es el documento. Ahora, ¿cómo ligamos eso con lo anterior? Para ligar esto con lo anterior, mis muchachos, es muy sencillo. Solamente
vamos a decirle aquí cuando creemos el estudiante, perdón, sí, cuando estamos aquí en la tabla de estudiante, ¿qué le decimos? Él llega y tira, cuando tira el nuevo registro, lo primero que vamos a validar es si el estudiante existe. Entonces, para validar si el estudiante existe, tenemos que hacer un llamadito que nos utilice este método. Entonces, vea pues lo que vamos a hacer para eso. Para eso, vamos a venir acá, donde tenemos los llamaditos de web method, que los tenemos en recinto. Si no estoy mal, a ver, ya me perdió. Hay tanta cosa que se me pierde aquí. En recinto, nosotros tenemos llamaditos de web method. Por ejemplo, este es un llamadito de un web method que hace eso. Entonces voy a copiarme este llamadito Ajax y me lo voy a pegar aquí donde dice estudiantes. Entonces cuando le digo new registro, me pasan el documento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese documento? Más sencillo. Primero cambiémosle la ruta. La ruta ya no se llama administrador recintos, sino que la ruta es administrador estudiantes. Estudiantes. Y ya le llamamos, bueno, lo podemos, y aquí ya no lo vamos a llamar nuevo registro, sino que vamos a decirle, vamos a llamar a este método existe estudiante. Que esto nos va a decir si el estudiante existe. Y le vamos a pasar como parámetro, ¿qué? Le pasamos como parámetro el documento. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él lo que va a hacer acá es que va a hacer el llamadito Ajax. Y cuando llegue del llamadito Ajax, nos lo va a devolver en DataD. Y no vamos a mostrar ese DataD. Entonces, como no vamos a mostrar ese DataD, bórrelo. Y en caso de que haya error, pues simplemente mostramos el error. Ahora, cuando devuelva el DataD, simplemente vamos a tirarle aquí un alert para probar que estamos haciendo las cosas bien. Vamos a decirle aquí alert, y qué tal si le hacemos un alert con un data.d. Vamos a ver qué nos devuelve. Nos debe devolver falso, o sea que no existe. Métale lo que le meta, me tiene que decir que no existe. Vamos a probar a ver si es verdad. Pero para eso primero tenemos que hacer aquí el existe estudiante, y este existe estudiante nos lo sacamos aquí de cualquier llamadito de esos que invocan el web method. Entonces aquí en el web method vamos a hacerlo un poco diferente. En este web method en estudiante, por aquí vamos a abrir la que diga en administrador, la que dice estudiante CS. Entonces vea lo que vamos a hacer. Vamos a validar si existe o si no existe. Entonces acá vamos a pegar ese web method. La primera vez nos toca importar esta librería. Y aquí cuando le digamos, el método no se llama new registro, como se llame aquí. Y aquí lo llamamos existe estudiante. Y lo ponemos aquí en existe estudiante. ¿Y qué parámetro le pasamos? El documento. Entonces le pasamos el documento y aquí le pasamos el documento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese documento? Ya no le decimos eso, y este método ya no nos va a devolver un string. Este método nos va a devolver es un booleano. Si en el cat de estudiante, y aquí tenemos que darle control punto para que nos importe la librería, y en el método cat de estudiante, ¿qué método tenemos? Tenemos que un método que se llama get estudiante by username. ¿Y qué le pasamos? El documento. Entonces él llega y lo tira. Si existe, entonces, bueno, simplemente aquí no tenemos ni que hacer esto. Simplemente vamos a decirle que retorne, lo que nos retorne es otro. Retorne cat de estudiante. Aquí le decimos get estudiante by username. Entonces él me va a devolver verdadero si ya existe, o nos va a devolver falso si no existe. Aquí que nos debe devolver falso porque no existe, ¿sí o qué? Entonces vamos a probar hasta el momento lo que llevamos. Si estamos aquí en la tabla estudiante, le decimos ver en el Explorer, aquí me dice el objeto NAT. Claro, es que ya nos quedó este berraco con estudiante por acá cuando arrastramos la tabla. Vamos a ver si se puede arreglar. Vamos a buscar aquí en este código, vamos a buscar lo que dice estudiante, y aquí está. Entonces digámosle
reempláceme lo que dice estudiante por estudiante. Reemplazar. Listo, ¿cuántos reemplazos? Yo me hizo 4 reemplazos. Entonces vamos a ver de nuevo. Es que no, cambiarle el nombre a una tabla es muy delicado. Yo dije, vean, no estamos apenas empezando y ya empezó a hacer estragos eso. Vamos a ver, entonces aquí vamos de nuevo. Ah, listo, ahí al menos ya no se coge error. Entonces si le decimos aquí nuevo, nos pide el documento. Si yo le ingreso cualquier documento, le digo agregar, es la que me devuelve false. ¿Por qué false? Porque no existe. Si existiera, ¿qué hay que hacer? Si existiera, digo, no, yo no le puedo crear a usted ese estudiante, ya existe. Entonces vamos a validarlo de una vez. Entonces, cuando le digamos acá, cuando él aquí nos dice, en el CAT de estudiante, no, en este no, sino aquí en el estudiante, ¿dónde es que está? En el estudiante SPX, en el, aquí. Cuando lo busca, vamos a decirle lo siguiente. Cuando le busca ya no hagamos una alert D. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí más fácil? Vamos a decirle más bien que si existe, o sea, le decimos if alert D significa que existe. Si el estudiante existe, ¿qué nos toca hacer? Si el estudiante existe, nos toca sacarle un mensaje de error. Y si no existe, nos toca decirle, mandar el formulario que ya que hace, lo busca como aspirante. Entonces, primero coloquémosle el mensaje de error si existe. Si existe, vamos a tirarle un mensajito de error. ¿Y el mensajito de error es cuál? Le vamos a decir, ya existe un estudiante con ese número de documento. ¿Sí o qué? Ahí está, simplemente le vamos a tirar esto y lo cerramos. Ahora, en caso de que no exista, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a llamar el formulario de pedir datos. Vamos a decirle aquí, en caso de que no existe, vamos a decirle pedir datos. Y le pasamos como parámetro, ¿qué le pasamos a este pedir datos? Y le vamos a pedir siempre como parámetros el documento. Entonces vamos a hacer este otro formularito que se llama pedir datos. ¿Qué es pedir datos? El formulario que ya nos va a decir y nos va a pedir los datos para ingresarlo como estudiante. Entonces function, vamos a decirle aquí, pedir datos y le pedimos el documento y por el momento solamente vamos a colocarle un alertito aquí, pendejito, para saber que vamos bien. Listo. Ahora sí, vamos de nuevo. Si probamos hasta acá, entonces yo le digo aquí, le voy a decir aquí nuevo, me pide el documento, pongo cualquier cosa, me dice listo. Ahora sí, ¿qué necesitamos hacer? El formulario que me pida todos los datos, que en caso de que exista como aspirante, algunos de esos datos ya vendrán llenitos, y en caso de que no exista como aspirante, pues aparece todo brand new para yo meterlo. ¿Sí o qué? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, fácil, no es que programar sí es muy fácil. Los ingenieros de sistemas y nos la ganamos de ojo, ¿sí o qué? Tan fácil hacer esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, a mí me da hasta pena cobrarle a los clientes. Esto es demasiado fácil, es demasiado divertido, esto es delicioso hacerlo. Yo no sé a mí por qué me pagan por hacerlo, yo lo haría de gratis, que esto es muy sabroso. Listo, entonces sigamos pues. Entonces, vamos, ya quedó grabado, me toca ahorita lo editamos y lo recortamos, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos ahora a hacer eso. Entonces, ¿qué es pedir datos? Es prácticamente el mismo formulario de aspirante. ¿Sí o qué? Que es prácticamente el mismo formulario. Vamos, entonces, como ese formulario de aspirante ya lo tenemos, ni bobos que fuéramos. Vamos a coger aquí el formulario de aspirante, que lo tenemos en la página del default, ¿cierto? Entonces vamos a decirle aquí, vamos a coger esto, por aquí tenemos ya el formulario de aspirante. Entonces aquí el formulario de aspirante, voy a copiar todos estos datitos
Vamos a copiar aquí hasta esta división. ¿Tarán, sí o qué? Voy a copiarme esta divisioncita, que es la división que llamamos new aspirante, y nos la vamos a pasar para aquí para estudiante. Pero entonces aquí vamos a decirle